Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con el gusto de estar aquí acompañándolos en esta mañana de viernes. Y bueno, pues como ya es una costumbre, estamos aquí ya en el programa de Psicología del Deporte. Hoy hablaremos de unos temas interesantes, importantes dentro de todo el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en los adolescentes. Mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos, yo soy psicólogo de la Dirección General del Deporte Universitario. Soy docente del SED, eh, formo parte del grupo de intervención en psicología del deporte, así también como coach de fútbol americano de Pumas de Liga Mayor. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión. Y bueno, pues vamos a continuar seguramente quienes nos acompañaron la semana pasada. Hablamos ya de este procesos, ¿no? De enseñanza y aprendizaje con adolescentes, que fue la primera parte. Hoy vamos a ver y a complementar la segunda parte, con la segunda parte de estos procesos en relación a el proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes. La semana pasada vimos aspectos importantes desde la teoría de las fases sensibles. La teoría de las fases sensibles es una parte muy importante, saber respetarla, saber cuáles son los tiempos adecuados para poder trabajar con niños y adolescentes, ¿sí? Y esto, pues obviamente, tiene un impacto importante, y este impacto es que cuando van creciendo, obviamente los niños, los adolescentes, y de repente los vamos encontrando en diferentes etapas, en diferentes momentos que están durante su proceso de entrenamiento, pues de repente pueden llegar con algún tipo de problema, problema de lesión, algún tipo de problema de alguna pues sí, algún tipo de lesión que tiene que ver con rodillas, con tobillos, con hombros, que es muy probable que en caso, obviamente, de que se haya dado, ¿no?, previamente, pues sean dados por el entrenamiento deficiente que se pudo haber tenido antes. Entonces, todo esto se vuelve muy importante porque pues necesitamos nosotros, evidentemente, saber, conocer para que esto nos ayude de manera importante al desarrollo de nuestros deportistas. Esto es muy importante porque recordemos que los procesos, o sea, el proceso que van teniendo cada uno de las niñas, los niños que están entrenando en categorías pequeñas, en esto que tiene que ver con la iniciación, pues obviamente tendrá que llevar un proceso, y estos procesos, pues llevarlos hasta incluso el alto rendimiento, ¿por qué no? O sea, podríamos plantearlo de esa manera, pero también para que sepamos del rendimiento, es decir, del deporte de rendimiento, de este deporte que nos hace competir a nivel nacional, y bueno, todo el proceso de Juegos CONADE, en otros deportes, por ejemplo, toda la enseñanza que se pueda dar y estas bases muy importantes, muy, muy importantes, que debe de haber para que entonces, conforme las niñas y los niños vayan creciendo en cada una de las etapas, pues evidentemente tengamos un mejor entrenamiento, un mejor proceso de enseñanza y por lo tanto, pues un mejor proceso de aprendizaje de toda la parte técnica, táctica, física, y pues obviamente lo que complementa, que es lo mental. Muy bien, pues vamos con este antecedente de manera muy general. Para enlazarme entonces voy a compartir pantalla con todas y todos ustedes, y bueno, vamos a hablar, como ya lo platicamos hace un momento, estrategias de la enseñanza aprendizaje, perdón, en estrategias de enseñanza-aprendizaje con adolescentes 2. Y bueno, pues como ya lo dije, yo soy el psicólogo César Belmonte Ríos, académico del CED, del Centro de Estudios del Deporte, integrante del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte y coach de fútbol americano de Liga Mayor de Pumas. Bien,
Pues vámonos entonces de lleno a todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Recordarles, por favor, ya se me estaba a mí pasando y recordarme a mí también mismo que el cuestionario, acabando la sesión, se va a compartir aquí a través de Facebook, se va a compartir en los comentarios. Y recordemos que está hasta el día de hoy a las 9 de la noche. Sí, ahí es donde se cierra las respuestas, ¿no? Les voy a mandar ahí el cuestionario. Y bueno, a las 9, tienen hasta las 9 de la noche para poder aspirar, ¿no? A tener una constancia de este programa. Muy bien, pues entonces si ya no hay algo más en relación a esto, pues vamos a empezar, ¿no? El deporte es un contenido fundamental en la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje dentro de la educación física. Y obviamente, pues bueno, el deporte parte importante de la educación física, ¿no? Obviamente necesitamos tener esta educación física de conocernos, de tener esta lateralidad, saber incluso cómo la enseñamos, cómo se aprende desde el aspecto muy elemental, por ejemplo, cuando vamos a la primaria, cuando vamos al kinder, ¿no? Cómo vamos aprendiendo arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha, cómo vamos conociendo nuestro cuerpo, cómo estas capacidades psicomotoras las vamos desarrollando y pues obviamente eso es parte importante del complemento a la educación. Independientemente de que esté o no contestado por algunos autores, en cualquier caso, según el tratamiento que le demos, así tendrá suficiente potencial educativo. Esto, pues obviamente, se va a convertir en un eje fundamental dentro de todo esto, porque insisto y quiero insistir mucho y voy a insistir mucho durante este tiempo que vamos a estar aquí platicando, que el complemento de la educación, pues es el deporte, ¿no? Cuando vamos a la escuela, cuando estamos en esta educación básica, en esta educación intelectual, ¿no? Necesitamos estar complementándolas con esta parte física. Entonces, la importancia de la preparación que podamos tener en cada uno de los aspectos, de estos aspectos importantes que tienen que ver con la enseñanza de la educación física y el deporte, ¿sí? Entonces, pero sin olvidar que lo importante en este proceso es el alumno, es decir, el deportista en este caso, ¿no? Necesitamos tener siempre en cuenta que lo que va aprendiendo el alumno, el deportista, la deportista, siempre va a ser muy importante. Se va a convertir, obviamente, en el eje principal de lo que estamos haciendo. Para conseguir los objetivos debemos facilitar prácticas que vayan acorde con los principios éticos indispensables. Y aquí, pues, obviamente entra la parte ética. Y la parte ética en donde nosotros necesitamos estar bien preparados, tener buen fundamento, que eso es una parte que se vuelve muy importante. Es decir, que nosotros sepamos desde dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para evitar, pues justamente de lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Esto, saber de las fases sensibles, saber que hay momentos en donde el niño puede aprender cosas, ¿no? Obviamente con el desarrollo que va teniendo, con la evolución que va teniendo en su aprendizaje, podamos tener esta, este trabajo, pues este trabajo que vamos acumulando, ¿no? Y que vamos teniendo en orden. Primero tiene que aprender el 1, tiene que aprender el 2, tiene que aprender el 3, y en ese orden, justamente, esa secuencia de aprendizaje es la que debiera tener. Intentar que se produzca un aprendizaje significativo, pero no solamente significativo, sino también funcional. Es decir, ¿qué es lo recomendable para los niños? Obviamente que estos niños en algún momento se van a volver adolescentes y yo quiero que mi hijo o mi hija se especialice en fútbol, soccer, ¿no? Pero ahorita el único deporte que existe en la escuela es básquetbol. Hay que desarrollarlo, ¿no? Este aprendizaje significativo y además funcional le va a servir para
la base del deporte, todos los deportes, todas las disciplinas deportivas tendrán una base y esa base se podrá replicar en cada una de las disciplinas. Entonces, es muy importante siempre, obviamente, la especialización en cada uno de los deportes, pues es también importante. Sin embargo, no quiere decir que el deporte, cualquiera que se esté practicando, nos pueda ayudar para después poder desarrollar otra disciplina deportiva. Entonces, por eso se vuelve muy importante todo esto. Muy bien. La fundamentación en los aspectos metodológicos y prácticos de la enseñanza deportiva, en este sentido parece necesario hacer algunas reflexiones previas, porque como contenido debe estar sujeto a los preceptos educativos y, consecuentemente, a la toma de decisiones que definen y orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprende un niño de 5 años? ¿Cómo aprende un niño de 8 años? ¿Cómo aprende un niño de 10 años? Y entonces de ahí nos vamos, partimos para que esta base nos sirva para los adolescentes 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿sí? Y entonces todo esto, como decía hace un momento también, tiene una secuencia, ¿sí? El uno, tenemos que aprender el uno que es la parte básica de los deportes, ¿no? Y la parte básica de los deportes, también decía arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, saber pararnos, saber saltar, saber mover los brazos y obviamente en un sentido un poco eh, más complejo, ¿no? Por ejemplo, aprender a correr. Todos corremos, todos aquí corremos, hemos corrido en algún momento, estoy seguro de eso, pero el correr de manera correcta, con el braceo correcto, con las piernas correctas, con el tronco correcto, eso, por ejemplo, ese tipo de detalles en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelven muy, muy, muy importantes. ¿Ok? Pero no solo pretende el alcance motriz, como decía, que hablaremos, sino también de tratar otros aspectos que se ciñen a los ámbitos actitudinales, conceptuales procedimentales. Perdón. Y entonces, por ejemplo, el deporte, pues obviamente no es ponte a correr, ponte a lanzar, ponte a aventar la bola, ponte a nadar, ¿no? Todo eso tiene acompañado cuestiones, ámbitos actitudinales, ¿sí? Y obviamente nosotros como psicólogos del deporte, evidentemente, pues toda la parte actitudinal se vuelve muy importante para nosotros. Es decir, que cada uno de los procesos, cada uno de los trabajos que se están haciendo durante el entrenamiento deben de ir acompañados y además que se pueda desarrollar actitudes en relación a eso. Entonces, vemos aquí de manera resumida que la parte de enseñanza en el deporte, en la educación física, también tendrá que ver con esto, ¿no? Con aspectos actitudinales. Entonces se vuelve muy importante y pues yo diría incluso que medular dentro de todo esto, porque forma parte de una educación hacia quienes estamos entrenando. Bien, la importancia de una actividad que puede desarrollarse no solo en compañía, perdón, que puede desarrollarse solo o en compañía, que admite cooperación y oposición, que influye en la disciplina, en la autoestima y que además representa un aprecio para el resto de los compañeros. Conlleva posibilidades educativas. Entonces, aquí recordemos que entonces no solamente enseñamos la parte motriz, ¿no? Es decir, cómo vamos a correr, cómo vamos a saltar, cómo vamos a mover los brazos, las piernas, los pies, etcétera, etcétera, sino que eso también va a impactar de manera importante en la autoestima y además en la parte social, ¿no? En la parte psicosocial de los niños, de las niñas, de los jóvenes en general, ¿sí? Esto nos va a ayudar a través de relacionarnos de una mejor manera, a poder tener un poco, desarrollar más bien, más que tener, desarrollar la atención, por ejemplo, que también eso se vuelve muy importante. La utilización del deporte en el que los alumnos y alumnas tienen que respetar unas reglas, y ese es otro aspecto
muy importante de esto. Entrenamos de 2 a 3, ¿no? Hay que estar un poquito antes de las 2 para que a las 2 empezar la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas estas reglas que se tienen en el deporte, que se tienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente, pues también se van desarrollando, ¿no? Se van desarrollando y es parte de la formación que tienen los y las deportistas, ¿no? En el que deben tener las reglas, que todos tengan las mismas posibilidades durante la práctica. Es decir, muchas veces pecamos, ¿no? Y eso es bueno, obviamente pecamos entrecomillado, pecamos que hay un niño quizá que tiene un poquito más de avance y entonces nos fijamos más en él y menos en el que tiene avance. Entonces necesitamos emparejar. Ese es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y esto justamente se vuelve importante, se vuelve que sea muy puntual con nosotros, ¿sí? Es conveniente que se ponga de manifiesto un espíritu de fair play, es decir, que no es la simple presencia y respeto de las reglas, sino el compromiso de adquirir y practicar las reglas. Entonces, aquí nuevamente tomamos la parte formativa y tomamos esta importancia de la enseñanza, es decir, estos adultos responsables que están preparados para poder intervenir y entrenar a las niñas y a los niños, ¿no? En estos procesos, a las jóvenes, a los jóvenes que practican deporte. Hacen de la práctica deportiva una actividad que influye en el aprendizaje de valores y actitudes. Entonces, el valor del respeto, por ejemplo, todos quienes estamos aquí merecemos respeto, ¿no? Eso es una parte muy importante que también forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes están en el deporte y ese deporte no solamente, insisto, les va a dar habilidades motrices, no solamente eso, sino también les va a dar todo esto que tiene que ver con valores, con actitudes que obviamente pues son primordiales en el deporte. Bien, en cuanto al aspecto conceptual, hay que decir que la inteligencia tiene múltiples representaciones, ¿no? Y una de ellas es la inteligencia motriz, entendida como la capacidad que tienen los sujetos en la actividad física y en nuestro caso, en la actividad deportiva, para encontrar soluciones ante los problemas motrices que se les planteen. Entonces, obviamente, vamos desde lo más básico, ¿no? Y esto que tiene que ver con lo básico es cómo vamos a desarrollar esta inteligencia motriz. Esta inteligencia que se vuelve, bueno, seguramente todos quienes estamos aquí hemos escuchado hablar de las inteligencias múltiples. Y esta inteligencia forma parte del deporte, ¿no? Podemos ser y destacar de manera importante en el deporte. Obviamente teniendo este proceso muy bien trabajado que tendrá que ver con esta enseñanza. Es decir, lo que nosotros demos, lo que nosotros enseñemos y aprendan, obviamente, va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Que este tipo de problemas, pues obviamente se puedan representar dentro de la misma competición, ¿no? Es decir, en cuanto a la toma de decisiones, ¿qué va a pasar conmigo en el momento en donde tenga que tomar una decisión importante dentro de mi competición? Entonces, pensamos en cualquier disciplina deportiva y ese momento justo, ese momento clave en donde necesito tomar la mejor decisión, mi destreza motriz va a ayudarme a tomarla, obviamente, porque eso va a impactar en la confianza, en mi autoconfianza, en mi autoconcepto, en relación a cómo me percibo, obviamente, como un competidor. Al respecto, Malo definió 3 fases en la acción táctica en el juego. Entonces, esto también se vuelve muy importante porque percepción y análisis de la situación, solución mental y solución motriz. Y es parte de lo que les hablaba en este momento. En estas fases de la acción táctica que se aprenden obviamente el entrenamiento y que nosotros, como entrenadores, como entrenadoras, necesitamos tener siempre muy presente. Es decir, cómo vamos a ayudar mediante este proceso de enseñanza a que los jugadores, a que los atletas
a que las jugadoras tomen decisiones dentro del campo, dentro de su competición. ¿Sí? Entonces, la percepción y análisis de la situación, solución mental y solución motriz. Es decir, que en cada una de estas situaciones, él va a tener una solución, él o ella, tendrá una solución mental de cómo resolver esa situación, ¿sí? Y una solución motriz, y esta solución motriz va a ser cuál es el gesto exactamente que tiene que usar, que obviamente tendrá que estar internalizado, que deberá estar ya muy automatizado para que entonces pueda resolver el problema que se le presente, ¿sí? Hay que resaltar que estas fases se producen sucesivamente relacionadas y la mayoría de las veces con la persona en movimiento, ¿sí? Entonces, imaginemos el deporte que nos podamos imaginar, ¿no? El béisbol, en donde necesito batear, ¿no? Necesito batear por lo menos un hit para que entre la carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cuáles son esas destrezas que yo tengo? Esa automatización que yo tengo y además todo lo que tiene que ver con la solución de problemas, ¿sí? Es decir, cómo le voy a pegar, si viene una bola curva, si viene una bola recta, si viene una bola lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo voy a solucionar eso para que podamos tener un mejor resultado? La capacidad de pensamiento en las acciones motrices tiene que entenderse condicionada por automatismos que por acciones sensomotrices y por acciones creadoras, perdón. Entonces, justamente esta automatización que tenemos les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos, quizá todos quienes estamos aquí aprendemos a manejar en un carro estándar, ¿no? Y entonces en el carro estándar, primeramente era el clutch y luego entonces soltar un poco el clutch e ir apretando el acelerador, pero de repente se nos forzaba el carro y luego se nos iba hacia atrás o se nos apagaba. Pero cuando aprendemos, eso realmente, pues prácticamente ya no sucede, ¿no? Ya no sucede, todo lo hacemos muy automático. Entonces, justamente tiene que ver con esto, con cada uno de los movimientos, con cada una de las decisiones que vamos a ir tomando durante las prácticas, durante los entrenamientos. Esto se va a automatizar, ¿no? Y entonces, al automatizarse, los y las competidoras evidentemente ¿no? Tendrán ya esto automatizado y obviamente bien aprendido, ¿no? Y este aprendizaje pues nos lleve a tomar mejores decisiones. Muy bien. Es decir, que las diferentes opciones que se manifiestan en la actividad motriz pueden existir, por un lado, automatismos cuando se realiza la acción y no hay un control consciente de la misma, ¿sí? Es decir, fluimos con lo que estamos haciendo. Por otro lado, acciones sensoriomotrices, cuando hay una adaptación del movimiento a las condiciones externas y finalmente creadoras, cuando se es capaz de crear un movimiento que no ha tenido un antecedente claro o bien no se ha expuesto en situaciones anteriores. Entonces, incluso podemos decir que los aprendizajes motrices, obviamente bien enseñados, ¿sí? Se van a automatizar, pero eso también nos va a ayudar a solucionar algún otro problema que implique algún tipo de movimiento, algún tipo de decisión diferente a las que ya me sé. Que al final de cuentas son situaciones que se pueden presentar durante las competiciones, ¿no? Cualquier tipo de eventualidad que haya aire, de repente hay algún sol, de repente hay otro tipo de cosas que nos impliquen algún tipo de movimiento diferente, pero que estas automatizaciones nos van a ayudar de manera importante a poder resolver esos problemas. Muy bien. Técnica y táctica, elementos básicos a través de los que observamos la aplicación del conocimiento en la práctica deportiva. Son el dominio técnico y la solución táctica. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la técnica y la táctica en cualquier deporte son fundamentales, son básicos. Entonces, ¿cómo los vamos a enseñar y cómo se van a aprender además? La técnica en los deportes significa un modelo de ejecución
que implica determinado rendimiento. Por ejemplo, en los deportes individuales, el modelo manifiesta un nivel determinado de exigencia, aunque admite cierta variabilidad debido al estilo personal. Pero esa variabilidad no es muy amplia. Por ejemplo, una voltereta, ¿no? Una maroma, significa una ejecución que debe ser realizada siguiendo un modelo que ha sido establecido y es generalmente conocido, aunque puedan existir variaciones leves. Entonces, la técnica en cada uno de los deportes, y esto es muy importante, la técnica, cómo la enseñamos y además cómo se aprende. Si nosotros somos minuciosos, si nosotros somos pues sí, muy detallados en la cuestión técnica, siempre pongo los ejemplos de las brazadas en la natación, por ejemplo, ¿no? Si las brazadas vienen cortas, si las brazadas vienen amplias, evidentemente lo más amplio nos va a ayudar a obtener mayor distancia. Cómo tiramos la bola en el básquetbol, ¿no? Cómo tiramos la bola en el básquetbol, cómo agarramos el bat, por ejemplo, ¿no? Cómo agarramos la raqueta del tenis, cómo le pegamos obviamente a la pelota, que obviamente son como aspectos del uno 2 3, ¿no? Esta como secuencia en relación a los aprendizajes. Y esta técnica, pues evidentemente va a sustentar a la táctica, es decir, todo lo que yo técnicamente haya aprendido, ¿no? De manera correcta o incluso de manera incorrecta, va a sustentar a la parte táctica, es decir, me va a ayudar, por ejemplo, que si yo sé batear bien, tácticamente puedo mandar un home run, por ejemplo. Y eso va a ayudar al equipo a que entren carreras. Que si yo tengo bien desarrollada mi brazada en la natación, por ejemplo, la táctica que voy a usar para poder nadar 100 metros, por ejemplo, me va a ayudar a tener el tiempo reducido. Y así en cada uno de los deportes podemos irlo pensando, podemos irlo desarrollando, ¿no? Para que esta técnica y esta táctica en relación a los aprendizajes, a este proceso de enseñanza y aprendizaje, nosotros seamos minuciosos, seamos, pues sí, muy atentos a cómo la enseñamos y obviamente también cómo se está aprendiendo, que esa es otra parte que se vuelve muy importante en esto. Lo mismo podemos decir que la técnica de carrera o del movimiento de brazada, en ejemplo, en esta situación en práctica con mayor o menor precisión y que se va corrigiendo según se observa los resultados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como entrenadores, dejamos en este mismo ejemplo, dejamos pasar que la brazada no es exactamente la que queremos y entonces lo dejamos, es que no aprendes, es que te he dicho muchas veces y etcétera, etcétera. Y entonces lo dejamos pasar justamente en ese momento, en el desarrollo cuando queremos tener los mejores resultados, justamente es ahí donde se nos merma, donde se para. Entonces, esto, obviamente, según necesitamos corregirlo de manera, pues, constante, ¿sí? No obstante, es necesario que el alumno comprenda el movimiento para que la información que le llega pueda ser procesada correctamente y así poder realizar movimientos sabiendo lo que hace y por qué lo hace. Por ejemplo, cuando llegan con nosotros como psicólogos, ¿no? Para el desarrollo de la visualización. Y este ejemplo es creo que muy palpable para todos. Cuando llegan nosotros, por ejemplo, en este caso un nadador o una nadadora, entonces lo que pasa es que no he reducido mis tiempos. El tiempo que estoy haciendo es demasiado y no he podido. Bueno, ahí hay obviamente problemas de algún tipo de presión que pueda tener, de ansiedad que pueda tener, no dar los tiempos. Pero entonces cuando vamos revisando, a ver, dime cómo es tu zancada, qué es lo que estás haciendo, perdón, tu brazada, qué es lo que estás haciendo, cómo metes la mano si va de manera correcta, ¿no? ¿Cómo va? Ah, bueno, lo que pasa es que así, y entonces vemos, ¿no? Que cuando nosotros queremos hacer un ejercicio de visualización, por ejemplo,
estas visualizaciones no se pueden dar adecuadamente porque el movimiento está un poco reducido. Entonces, lo que necesitamos hacer es, mediante la visualización, hacer que la brazada sea desde atrás y entonces entre al agua, y entonces esto puede hacer que tengamos mayor amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto también tendrá que ver con esos aprendizajes. Y estos aprendizajes de técnica y táctica, pues evidentemente, ¿no?, se vuelven muy importantes en todos estos procesos. ¿Qué tipo de aprendizaje deseamos favorecer? La enseñanza del deporte no está exenta de algunos de los aspectos que rigen la enseñanza de otros contenidos. Y por consiguiente, los elementos esenciales de dicho proceso también aparecen en nuestro caso. En este sentido, un aspecto que nos parece especialmente relevante es el hecho de considerar que el proceso de enseñanza está mediatizado en gran medida por la concepción del aprendizaje que tenemos los enseñantes. Entonces, justamente nosotros como expertos, ¿no?, como entrenadores, por eso siempre es muy importante y quiero recalcar, y siempre que me encuentren en estos espacios, siempre recalco la importancia de estos expertos, de este adulto responsable, como yo muchas veces le llamo, que está preparado, que está listo para tener este proceso de enseñanza, ¿sí? Porque algunas veces nosotros como entrenadores, entrenadoras, tenemos esas deficiencias en relación a cómo enseñamos, cómo estamos enseñando las cosas. Entonces, de repente nos vamos dando cuenta que esos movimientos están mal aprendidos. Y entonces, si nos vamos un poquito más atrás, están mal enseñados. Entonces, justamente esto es muy importante, muy, muy importante tener esta concepción del aprendizaje, de lo que nosotros enseñamos y obviamente, pues desde nuestra preparación. Bien, aprendizaje significativo, de acuerdo con el planteamiento constructivista sobre el que transita la actual enseñanza escolar, esperamos que nuestros alumnos aprendan de la forma más significativa y bueno, ahí vamos a encontrar el aprendizaje significativo como principal exponente a Ausubel. Y por consiguiente que construyan su propio conocimiento otorgado sentido a aquello que aprenden. ¿Sí? Entonces, estos aprendizajes que se dan significativamente se van uniendo uno con otro, ¿no? Este planteamiento constructivista que va uniendo uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, y entonces de repente tenemos un aprendizaje importante y significativo. Coincidimos con Nausberg y sus colaboradores, también con Cole, cuando plantean la necesidad de considerar la significatividad como la posibilidad de que el alumno o la alumna, partiendo de sus conocimientos previos, ¿no?, todo esto previo que aprendió en tiempos pasados, establezca relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo conocimiento que se aprende y aquello que ya se sabe. Es decir, todo este conocimiento previo, este bagaje de conocimientos, se va a unir al nuevo, a este nuevo que estoy aprendiendo. El aprendizaje significativo es la medida que da lugar a la construcción de significados. Entonces, de repente, seguramente a todos nos ha pasado, como que nos cae el 20, ¿no? Nos cae el 20 de decir, es que esto tiene que ver con esto, es que ya sé entonces por qué muñequeo cuando aviento la bola, ya sé entonces por qué es mi posición con la base abierta. Ya entendí por qué tengo que estirar los brazos. Ya sé por qué la posición de hombros se vuelve importante. Ya sé por qué la fuerza en las piernas se vuelve importante. Ya sé por qué la fuerza en el abdomen es lo que me vaya a dar mayor velocidad o mayor potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos aprendizajes se van uniendo unos con otros y evidentemente, pues crecemos en eso. El saber cómo en el deporte, indudablemente para saber cómo realizar un gesto deportivo o para salvar con éxito un 2 por 1, es necesario desarrollar un cierto nivel de comprensión del problema que se plantea. No obstante, consideramos que hay diferentes posibilidades de saber cómo. Arnold distingue el saber como débil y el saber como fuerte. De forma resumida, en el primer caso, el deportista sabe hacer una habilidad, pero se muestra incapaz de explicar cómo la realizó. Es decir, agarré la bola, encesté, pero no sé ni cómo le hice. No tengo idea exactamente de cómo lo hice, ¿sí? En el segundo caso, sentido fuerte del término, el alumno es capaz de realizar intencionalmente una habilidad,
y una solución táctica. Además, es capaz de identificar y describir cómo lo llevó a cabo, ¿no? Es decir, desde todo el movimiento, todo el gesto que hizo desde los pies hasta llegar a la parte de la cabeza o de los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese saber cómo, evidentemente, puede replicarlo, es decir, puede hacerlo nuevamente. Las consecuencias de aquí, que aquí se derivan, son sin embargo importantes. Por un lado, la aceptación fuerte implica la necesidad de poner en relación el conocimiento práctico y el conocimiento teórico. Y entonces, por ejemplo, pues es muy válido, siempre es muy válido que nosotros como entrenadores no podamos tener esta experiencia de esta acepción fuerte, ¿no? Mira, visualízalo así, con tus piernas, acompaña el movimiento desde abajo, desde las piernas, etcétera, etcétera, y eso obviamente va a facilitar el aprendizaje. O lo que es lo mismo, el conocimiento procedimental y el conocimiento declarativo. El alumno no solo debe saber hacerlo, sino que debe poder explicarlo, ¿sí? Esta parte se vuelve muy importante. Para ello es necesario entenderlo, pensarlo y, en definitiva, construirlo significativamente y atribuirle sentido. Y entonces, justamente de lo que les hablaba hace un momento, cuando llegan con nosotros como psicólogos, y es que necesitamos empezar con la visualización, ¿no? Y esta visualización, por ejemplo, puede ayudarnos, ¿sí? Puede ayudarnos a desarrollar todo esto, es decir, entenderlo, pensarlo, ¿no? Y construirlo significativamente. Y entonces, yo a través del pensamiento, de la visualización, de la imaginación, puedo desarrollar mejor este, eh, este movimiento. Pero ¿qué sucede? Y ahí es donde nos metemos en problemas si este movimiento no está bien trabajado, si no está bien enseñado y si no está bien aprendido. Entonces, eso se vuelve muy, muy, muy importante. Por otro lado, para favorecer un aprendizaje comprensivo en profundidad hay que pensar en un modelo de enseñanza que lo permita y favorezca. Se nos hace difícil imaginar un aprendizaje de este tipo ante una tarea de enseñanza donde el alumno tenga poca o muy poca autonomía y capacidad de decisión y por consiguiente no tenga opciones reales de comprensión del fenómeno. Por ejemplo, el pase interior en el fútbol se hace así, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros como entrenadores, dentro de estos procesos de enseñanza, ¿sí? Necesitamos primeramente decir cómo se hace, después poner un ejemplo, después que se ejecute y reforzar. Entonces, ese, digamos, como circulito, necesitamos tenerlo siempre, es decir, lo repito, explico cómo se hace, se ejecuta, se corrige, ¿sí? Y entonces volvemos nuevamente al círculo. Se vuelve a ejecutar, se vuelve a explicar, se vuelve a ejecutar, ¿sí? Y otra vez se corrige. Y entonces, cuando tenemos esos procesos nosotros también muy, muy definidos, pues obviamente favorecemos al aprendizaje. Asimismo, se hace difícil imaginar un aprendizaje comprensivo también en situaciones tan amplias en las que todo valga. Por ejemplo, el juego de los 10 pases sin más consignas que las normas del juego. Y que por consiguiente el nivel de dificultad de comprensión supere por completo a los aprendices. Entonces, esto nuevamente en esta secuencia de aprendizaje. Enseño el uno, enseño la cuestión básica, enseño la cuestión intermedia y entonces puedo pasar a la sesión de expertos. Entonces, debe de llevar esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de aprendizaje que se vuelve muy importante. Muchas veces queremos pasar del 1 al 3, del 1 al 3 sin pasar por el 2. O a veces empezamos en el 2, nos perdemos el 1 y entonces queremos pasar al 3 y hay algo en el 1 que no aprendimos y entonces en el 3 puede verse reflejado de manera importante. Igualmente deseamos favorecer un aprendizaje que implique, además de comprensión, un número de posibilidades motrices elevado. Esperamos que el aprendizaje de las habilidades deportivas conlleve un aumento del repertorio motor del alumno, el desarrollo de un número más elevado de esquemas motores específicos organizados a partir del mismo patrón.
¿sí? Entonces yo decía hace ratito, si revisamos, todas las disciplinas deportivas tienen una base, y esas bases obviamente se vuelven importantes para nosotros. Y esas bases necesitamos respetarlas para que si el niño, la niña o el adolescente, ¿no? En algún momento quiere cambiar de básquetbol a voleibol y de voleibol a atletismo y de atletismo quiere jugar handball y luego de repente quiere irse al béisbol y luego quiere jugar softball, y etcétera, etcétera. Toda esa base aprendida en estos primeros momentos sea justamente este patrón que les ayude a poder practicar cualquier otra disciplina deportiva. Deseamos, en definitiva, que los alumnos y las alumnas aprendan de forma comprensiva los procedimientos deportivos que les permitan saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y dónde hacerlo. Y para ello hay que pensar y diseñar unos criterios de enseñanza que llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Es decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Sé cómo hacerlo también y sé cuándo y cómo hacerlo. Eso se vuelve muy importante y que nos puede servir de guía para saber qué hacer, qué tengo que hacer para competir. Ah, pues tengo que pegarle a la pelota. Ah, perfecto. Y entonces sé cómo hacer el pegarle a la pelota, sé cómo hacer recibir la pelota, sé cómo hacer saltar allá. Entonces, ¿cuándo y dónde hacerlo? Entonces, todas estas preguntas que vuelven como una guía, un caminito, ¿no? Que nos va a llevar justamente a tener este orden de enseñanza. El aprendizaje deportivo nos remite al aprendizaje de ciertas técnicas, tácticas, estrategias deportivas, de forma que dicho aprendizaje sea lo más significativo posible. Para ello, debemos garantizar que el contenido que es objeto de aprendizaje esté organizado de forma lógica y coherente. Y es justamente esto que les decía. No puedo enseñar el 2 sin enseñar el 1. No, muchas veces eso es parte del problema de deficiencia en lo que estamos aprendiendo, en lo que entendemos por significatividad lógica del contenido. 1, 2, 3. Hay que aprender el 1, hay que aprender el 2 para poder llegar al 3. ¿Sí? La organización adecuada del contenido permite o facilita que el aprendizaje sea lo más significativo posible. En nuestro caso, se trata de organizar todos aquellos aspectos del deporte que deseamos enseñar de la forma más coherente y lógica, para que los alumnos puedan establecer relaciones sustantivas entre lo que van a aprender y lo que ya saben, ¿sí? Todo este bagaje con el que ya contamos se va a unir nuevamente a esto, ¿sí? Desde esta perspectiva, la organización y secuenciación del contenido, perdón, resulta ser un aspecto trascendental, ¿sí? Es conveniente que los aprendizajes no se realicen aisladamente, sino situados en un contexto y de ser posible en el contexto más adecuado. Cuando aprendemos una habilidad dentro del contexto en que se está necesaria, que ésta se hace necesaria, permite al alumno otorgarle sentido a dicho aprendizaje, ¿sí? En el ejemplo de los pases, es preferible aprender diferentes tipos poniendo al alumno ante situaciones donde estos tipos de pases tengan sentido en el desarrollo de la tarea de enseñanza, que aprenderlo en una situación donde hay un pasador, un receptor, una distancia estándar y se permite los tipos de pase sin ningún otro aliciente. Es sustancialmente diferente si un alumno en el juego de los 10 pases se ve obligado a utilizar diferentes tipos de pases para conseguir a los 10. Entonces, esto obviamente lo podemos ir aplicando. Aquí tenemos un ejemplo de fútbol, ¿no? De los pases, que sean pases largos, que sean pases cortos, distancias, etcétera, etcétera. Pero esto lo podemos ir nosotros adaptando a cada uno de nuestros deportes. Entonces, ¿qué es lo básico? Pues lo básico es que aprenda a agarrar el bat, lo básico es que aprenda a agarrar la raqueta, lo básico es que aprenda a cachar, lo básico es que aprenda a sentir el balón, lo básico es que aprenda a flotar, etcétera, 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 en cada uno de los deportes, ¿sí? Bien, a través de los ejemplos podemos apreciar que las situaciones planteadas son siempre situaciones que implican y requieren al alumno. Es decir, que tienen un grado de apertura suficiente como para que el alumno tome sus propias decisiones. Importante,
esto va a impactar directamente en eso, o para que por lo menos tenga un grado de autonomía considerable. Parece fundamental, al hilo de todo lo que venimos diciendo, que si el alumno debe comprender lo que está haciendo, debe tener opciones para desarrollar dicha comprensión y por consiguiente debe hacer un frente a situaciones que le demanden una búsqueda de soluciones. Entonces, acuérdense, importante, ahí vamos a impactar directamente en lo que nosotros enseñamos, en el aprendizaje y obviamente en las tomas de decisiones, en las tomas de decisiones durante la competición. Esto no implica necesariamente que sea una búsqueda libre y sin referencias ni restricciones, sino más bien se trata de una búsqueda promovida y guiada con diferentes niveles de autonomía en función del objeto de aprendizaje, es decir, qué vamos a enseñar, qué estamos enseñando. Plantear el aprendizaje deportivo de esta forma conlleva pensar y gestionar lo más adecuadamente posible el nivel de dificultad de las tareas o de las situaciones, problemas que vamos a proponer a los alumnos. Entonces, aquí, por ejemplo, todos estos problemas, todas estas situaciones que resuelve en los entrenamientos durante las prácticas, obviamente lo ideal es que las resuelva de la misma manera durante la competición. Uno de los más, pues podemos decir, problemas que tienen los entrenadores cuando llegan con nosotros, los psicólogos, es por qué él o ella lo hace muy bien en la práctica, lo hace muy bien en el entrenamiento, pero llega a la competición y es una persona diferente. Está compitiendo a un nivel muy bajo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues obviamente entran factores como el estrés, la ansiedad, como la inseguridad, los pensamientos, etcétera. Pero que si nosotros podemos atacar desde aquí, nosotros como entrenadores, obviamente los alumnos vamos a favorecer a las y los deportistas a que tomen mejores decisiones dentro del campo. ¿Sí? Bien, y pues bueno, no me resta más que agradecer su presencia, no me resta más que agradecer su atención a esta charla que hemos tenido durante estos 50 minutos. Notarán y seguramente notaron que me fui un poquito más rápido al final y esto debido al tiempo, ¿no? Por favor, cualquier cosa que pudieran necesitar con respecto a este tema, con mucho gusto yo les puedo apoyar. Mi correo electrónico es cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Y bueno, como siempre digo en estos espacios, de repente tardo en contestar, pero tengan la seguridad que sí les voy a contestar y obviamente en caso que lo necesiten. Eh, bueno, como decía hace un momento, también no me resta más que agradecerles su presencia, sobre todo agradecerles su atención. En un momento voy a subir el cuestionario para que puedan ustedes contestarlo. Recuerden, por favor, hasta las 9 de la noche es cuando cerramos la sesión para que puedan ser calificados y enviados. Y bueno, pues les agradezco mucho y ahorita también voy a entrar a Facebook para ver todos los comentarios que hay con respecto a todo lo que platicamos el día de hoy. Y bueno, pues les agradezco mucho y que pasen un buen día. Hasta luego.